Pues estamos en la segunda sesión de nuestro taller de la terapia de aceptación y compromiso, trabajando sobre el libro Sal de tu mente y entra en tu vida. Hoy vamos a trabajar sobre el sufrimiento humano. Como veis, tenéis ahí el vídeo en la aplicación y debajo tenéis el cuestionario. Leemos las instrucciones, vamos a ir haciendo los pasos que vosotros debéis hacer después en casa, ¿vale? Leemos las instrucciones que nos pone: intenta ver este vídeo desprendiéndote de tus ideas preconcebidas sobre lo que es el dolor y el sufrimiento. Ábrete a una nueva visión de estos conceptos y a una nueva forma de relacionarte con ellos. Ahora abrimos el vídeo y lo ponemos. Ya lo dijo Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Para dejar de fabricar sufrimiento es preciso salir de tu mente y entrar en tu vida. Necesitas hacer un cambio de perspectiva, un cambio en la manera que manejas tu experiencia emocional. Si entiendes bien cómo funcionan las arenas movedizas, no intentarías para nada salir de ellas como si fuera un charco normal, ya que al levantar un pie y luego el otro, lo que provocarás es que cada vez te hundirás más. Así que para salir debes aumentar la superficie de contacto con las arenas movedizas. Puede que te parezca que esta estrategia va en contra de toda intuición, pero lo cierto es que no hay otra forma de salir. Cuando te encuentras en una especie de arenas movedizas psicológicas y piensas que tienes que salir ahora mismo, luchas y luchas y cada vez te hundes más. Sin embargo, si en lugar de luchar contra el dolor lo consideras como un aliado que viene a informarte para facilitarte el camino que tienes por delante, entonces puedes aprovechar ese dolor para encontrar soluciones que se alejen del sentido común. Al intentar salir de tu dolor solo consigues amplificarlo y mientras tanto tu vida se queda arrinconada. La alternativa a eliminar el dolor consiste en aceptarlo, no en el sentido de sufrir y aguantar el dolor, sino como un punto de partida para disolverlo. Todo el mundo ha sentido alguna vez tristeza, ansiedad, miedo y pérdidas. El hecho de ser humano implica sentir dolor de un modo mucho más penetrante que lo que puedan experimentar cualquier otras criaturas de la tierra. Si tú maltratas con regularidad a un perro, cualquier señal de tu llegada acabará por producir un comportamiento de miedo y de evitación en el perro. Pero mientras tú te encuentres fuera de su campo visual y no haya muchas probabilidades de que aparezcas, el perro difícilmente sentirá ansiedad. Sin embargo, con la gente la cosa es diferente. La capacidad del lenguaje sitúa a los seres humanos en una posición especial. El simple hecho de decir una palabra evoca el objeto que es nombrado. Si fuera un humano el que es maltratado, éste sentiría miedo tan solo con pensar en ello. El perro sabe cómo evitar el dolor, evitándote a ti y a tu pie. Pero, ¿cómo puede una persona evitar el dolor si en cualquier momento, en cualquier lugar, el dolor puede ser evocado en el interior de su mente por cualquier otra cosa que tenga alguna relación con ese dolor? El que sufre no acepta el dolor, lo evita y de esa forma se aparta de vivir la vida que querría vivir. Empiezas a vivir tu vida adaptándola a tu problema y el resultado es que la vida se te va volviendo más y más limitada y cada vez menos flexible. Es importante que te des cuenta de hasta qué punto la ansiedad que sientes se está convirtiendo en tu principal foco de atención, ya que llega a interferir en todas tus demás actividades. Una forma de llegar al núcleo de ese problema es que te imagines en qué cambiaría tu vida si la ansiedad desapareciera. Imagina que alguien te ha tocado con su varita mágica y tu ansiedad se ha esfumado. ¿Qué harías? ¿Cómo querría que fuera tu vida? Piensa hasta qué punto
tu lucha psíquica ha estado interfiriendo en tus metas y aspiraciones. Pregúntate a ti mismo, si la ansiedad ya no fuera un problema para mí, entonces yo podría. Seguramente acabas de descubrir que todos tus problemas te abren dos fuentes de dolor. No es solo tu ansiedad lo que te genera dolor. Tu dolor consiste también en que te impides a ti mismo vivir la vida que te gustaría vivir. La ansiedad es tu dolor de presencia, pero las actividades en las que te implicarías si las cosas fueran de distintas formas representan otro tipo distinto de dolor, el dolor de ausencia. Así que recuerda, cuanto más vive tu vida tratando de evitar el dolor de presencia, más dolor de ausencia consigues crear. Por lo tanto, vive bien y siéntete como quieras que te sientas mientras vives bien. ¿Qué tal? Genial. ¿Se entiende el vídeo? ¿Sí? ¿Alguna duda antes de empezar con el cuestionario? No, que muy sencillo hablarlo y ahora ver las preguntitas. Que es muy sencillo verlo, ¿no? Las preguntas ya es otra historia. Vale. Bueno, todo pasa por intentar descubrir la diferencia entre sufrimiento y dolor. Y nos ponen un ejemplo que es el del perro. ¿Entendéis el ejemplo del perro? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Venga, ¿quién me lo explica un poquito? Pues yo, por ejemplo, lo que he entendido de que el ejemplo del perro, si tú estás nervioso, estás intranquilo, ansioso, se lo transmites a ese, ahora mismo, ser humano, ¿no? O a animal, ¿no? Y está como más hiperactivo, más nervioso, más impaciente. Sin embargo, si tú estás en un ámbito, como yo digo, preocupado, está como más penoso, más arrimatín, más cariñoso, como que... Eso es verdad, Sí. pero eso no lo dice el vídeo. Eso es verdad, que ocurre en la realidad. Sí. Y quizás ese pensamiento ha entrado en tu cabeza y te ha impedido escuchar, ¿vale? Que muchas veces nos cuesta trabajo comprender las cosas porque cuando vemos algo que creemos que reconocemos, dejamos de prestar atención, porque ya es como, eso lo sé, ¿no? Entonces tú has visto una idea que ha podido cuadrar con algo que tú sabes y has dejado de prestar atención, ¿vale? Porque eso no dice el vídeo. ¿Qué dice? ¿Qué había entendido Yo creo otro? que el ser humano no hace falta tener la presencia de esa persona para tener en su mente. Sin embargo, el perro sí, el perro necesita tener la presencia. Si no la tiene, el perro va a su bola. Efectivamente. ¿Habéis entendido los demás eso? Yo no. ¿Alguien ha entendido? Tú no. Tú estás así diciendo... Tú has entendido más o menos... Pero fijaros que hasta cierto punto a mí me llama mucho la atención, ¿no? Bueno, eso me pasa a mí también. O sea, tú empiezas a escuchar algo que quieres reconocer como que sabes y ya desconectas y ya eso lo sé, ya, ¿vale? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con estos contenidos, porque nos habla de cosas que creemos que sabemos, pero que realmente nos quiere llevar a una mirada distinta, a una mirada que es distinta a nuestra intuición, ¿vale? Así que, por eso lo digo al principio, intentad comprender estos conceptos sin dejaros llevar por la intuición de esto es, sí, ya estoy yo. Al principio del vídeo lo ponen, que dejemos atrás... Incluso advirtiéndolo al principio, hemos caído en esa trampa. ¿Entiendes? Entonces, asomaros a estos contenidos como si fuera la primera vez que escucháis hablar del dolor y del sufrimiento y de un perro y de todo, ¿vale? Es exactamente lo que ha comentado él, ¿de acuerdo? La diferencia entre el hombre y el animal es que el hombre tiene el lenguaje y piensa a través utiliza el lenguaje para pensar también, ¿no? Entonces eso lo que hace es que las cosas estén presentes sin que estén físicamente. Eso está muy bien para muchas cosas, pero no tenemos la capacidad, cuando vosotros veis un perrito o un gatito tirado al sol,
como si no hubiera un mañana, y tú dices, mira qué relajado está. ¿Por qué? Porque si la amenaza no está encima, no hay problema. Y nosotros nos tumbamos en el sofá o al sol, y aunque no haya ninguna amenaza encima, nuestra mente nos está trayendo amenazas. Por eso envidiamos tanto a los animales cuando se relajan, porque lo vemos que están entregadísimos a esa situación, porque es que están presentes, están ahí, están aquí y ahora sin ningún tipo de interferencia amenazante. Y curiosamente, cuantito hay cualquier... O sea, ellos pasan de una relajación de 10 a una alerta de 10. Un perro puede estar... Mi perro está conmigo, tumbado, no sé qué, y escucho un ruido raro y está perfectamente alerta y si necesita atacar, ataca, ¿no? Pero cuando no hay ese ruido, está totalmente entregado a la relajación, porque como no tiene pensamiento, no tiene lenguaje, pues no se trae amenazas de otros momentos, del pasado, del futuro, ¿no? No. Los animales son capaces de vivir en el aquí y el ahora. Eso, naturalmente, tiene un coste en su evolución. Seguirán siendo igual de perro toda la vida, ¿no? Nosotros, gracias al lenguaje, hemos ido evolucionando nuestra especie, pero el precio que pagamos es ese, ¿vale? Pero yo creo que tenemos también más lenguaje corporal que a lo mejor verbal. ¿Cómo? Que yo tengo más lenguaje corporal que verbal. Sí, pero cuando tú ves, por ejemplo... Por ejemplo, mis hijos saben cuando... porque a lo mejor me ven moviéndome más de la cuenta. Pero eso también lo hacen los animales, ¿vale? Los animales, cuando a ti te ven en determinada actitud amenazante, ¿no? Y no ven la boca. Tú le ves a un animal, tú ves que tiene un palo en la mano y el animal está alerta, aunque tú no le hayas pegado, ¿no? Pero me estoy refiriendo en el momento en el que la amenaza no está presente, de ninguna de las formas, ni verbal ni físicamente, ¿no? No está presente. Pues entonces nosotros no somos capaces igual de relajarnos porque nos vamos a una amenaza futura o nos vamos a una amenaza del pasado, ¿vale? Entonces, después también hablaba de dos conceptos importantes, que es el dolor de presencia y el dolor de ausencia. ¿Habéis entendido eso? ¿No? Que existen dos tipos de dolores distintos. Cuando uno sufre la ansiedad, estoy sufriendo ansiedad por cualquier razón. Ese sufrimiento de la ansiedad es un dolor de presencia, porque estoy ahogándome, estoy con el dolor en ese momento. Pero el dolor de ausencia es el dolor que yo siento. Por ejemplo, hay una persona que tenga agorafobia, que le da miedo, ¿no?, salir a la calle o meterse en espacios cerrados, claustrofobia, cualquier tipo de fobia. Bueno, pues esa persona está sufriendo una ansiedad y en ese momento a ese dolor le llamamos dolor de presencia. Pero esa persona, cuando está en su casa, temiendo tener un dolor de presencia, deja de hacer un montón de cosas que pueden hacerla feliz. Deja de ir a una fiesta, deja de ir a la universidad, o deja de ir a un concierto, o deja de... Esos son dolores de ausencia, cosas que tú sufres por no hacer, por no exponerte. Casi es peor, porque el dolor de presencia lo sufre en un momento determinado y a lo mejor no te da un ataque de ansiedad. Imagínate que a ti te da un ataque de ansiedad en un espacio con mucha gente, a lo mejor un concierto, ¿vale? Entonces tú en ese momento lo pasas muy mal, pero a lo mejor eso ya no ocurre más en tu vida, o a lo mejor ocurre otra vez al cabo de no sé cuánto tiempo. Pero ese dolor de presencia te ha generado un temor que evita que tú acudas a más conciertos o vayas a más hipermercados, y eso te provoca un dolor de ausencia,
porque dejas de disfrutar de ese montón de actividades. Entonces, claro, claro. ¿Tú qué prefieres? ¿Pasar una crisis de ansiedad y ya está? No vas a hacerlo. No vas a hacerlo. Como tienes miedo de que te ocurra, no lo haces. Y a lo mejor te va a ocurrir 3 veces en tu vida. A lo mejor no te va a ocurrir más veces, porque ese ataque de ansiedad es que dio la casualidad que a lo mejor que tú no te habías alimentado bien, que tú estabas débil, que te habían dado un disgusto anteriormente y habían ocurrido una serie de circunstancias que eso unido con la aglomeración cogiste un agobio y sufriste ansiedad. Pero a lo mejor esa serie de cosas no coincide más en tu vida o coinciden alguna vez. Pero el dolor realmente grave es el de ausencia, porque por miedo a que te ocurra más, dejas de desarrollar tu vida en el sentido que tú querías desarrollarla. O sea, contra menor sea el dolor de presencia, mayor es el de ausencia. No. No, contra mayor sea el de ausencia, menor es el de... No, a ver, yo no sé si tiene relación en cantidad, porque puede ser que algo que nada más que te haya ocurrido a ti una vez te lleve a tomar una decisión que, yo qué sé, imagínate que tú, como hay gente, ¿no? Hay gente que... Por ejemplo, un ejemplo como el electricista. Como el dentista. Y tú el electricista te pega un corrientazo, le tiene pánico, por ejemplo... ¿Le puedes coger pánico a la electricidad? Exactamente, pero te dedicas a ello o vas con más seguridad la próxima vez y sigues haciéndolo, o la ausencia es que yo ya eso no lo toco más porque esto me va a dar un calambrazo. Efectivamente. Y entonces, si tú eres electricista y lo único que sabes ganarte la vida es como electricista y dejas de trabajar como electricista, el dolor de ausencia es terrible. Las consecuencias son terribles. Ahora, el dolor del chispazo puede ser desagradable, pero termina. Y si tú sabes utilizar, como dice este vídeo, el dolor para que te dé información y a la siguiente vez hacer las cosas de otra forma, ¿no? Pues entonces se acabó ahí el problema. ¿Entiendes? Entonces, ese es el problema realmente, el dolor de ausencia por sufrir determinadas cosas que, como mi vida, la llevo por un sitio que para mí no es significativa. A lo mejor, yo qué sé, por ejemplo, un cantante que salió el otro día en El Hormiguero, ¿cómo se llama? Que tuvo un percance y tuvo una crisis de ansiedad cantando. No, Joaquín Sabina. ¿Vale? Tuvo una crisis de ansiedad cantando y eso lo sacó de los escenarios durante muchísimo tiempo. Entonces, el accidente, ¿cuántas veces se puede caer una persona de un escenario por pisar mal? O a lo mejor eso no le ocurre. Ya ves tú, yo creo que a él nada más que le ocurrió saber. Y sin embargo tuvo unas consecuencias tremendas, porque lo que más feliz le hace a él, que es cantar, pues se quitó, ha tenido que recibir tratamiento y muchísima ayuda para poder volver a los escenarios. Y nada más que ocurrió una vez, nada más que se cayó una vez. ¿Entiendes? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con por evitar algo, por evitar una situación que a lo mejor lo único que tengo que aprender cómo eso, qué cosas tengo que hacer para que eso no vuelva a ocurrir. En el caso de Sabina, pues no acercarte al filo del escenario, ¿no? O en el caso del electricista, cortar la luz antes de volver a tocar las partes sensibles que te pueden dar un latigazo. Pues en vez de aprender del dolor, lo que experimenta es un miedo atroz a volver a sufrir eso, y eso lo que hace es que lleves tu vida por un camino que para ti deja de ser significativo. ¿Se entiende? Sí. Muy bien.
Bueno, pues vamos a ver el vídeo. Yo con esto ya creo que os he ayudado bastante para que acertemos las preguntas, ¿vale? Cerramos. Bueno, una vez que habéis visto el vídeo, me interesaría que lo volvierais a ver en casa, ¿vale? Para que lo vierais con más tranquilidad y seguro que en esa segunda vez que lo veáis os vais a dar cuenta de más cosas. Y ahora os vais al cuestionario que está justo aquí debajo, lo abrís, leéis lo que pone, completa este cuestionario, tras ver el vídeo, pulsa enviar y a continuación ver puntuación. Repasa las preguntas que no hayas acertado, ¿vale? Le damos y cuando abramos el cuestionario ponemos nuestros datos. Entonces, una vez que abrimos el cuestionario, ¿cómo dejar de fabricar sufrimiento? Fijaros, el título ya es muy sugerente. El sufrimiento se fabrica, el dolor aparece, ¿vale? El dolor es un mecanismo nuestro que viene a informarnos de cosas. Entonces, el dolor siempre va a aparecer. Siempre vamos a tener dolor por algunas cosas. El dolor que puede venir en la forma de miedo, de culpa. El sufrimiento es lo que yo me digo sobre el dolor. Antes está el dolor. A mí alguien me dice algo que me duele por lo que me ha dicho. Por lo que tú te dices sobre lo que la otra persona ha dicho, ¿no? Si yo te digo, eres una estúpida, y tú empiezas a decirte, hay que ver, porque no sé, que si soy una estúpida, que ¿quién me va a querer siendo una estúpida? Si te dice eso, pues estás fabricando sufrimiento. Si te dice, ¿qué le pasa a Lala? ¿Qué le pasa? ¿Ha tenido un mal día? ¿Qué le pasa a Lala? Pues en vez de fabricar sufrimiento, experimenta como una preocupación hacia mí, ¿no? Una curiosidad por saber qué me ha ocurrido, pero no te lo autoatribuye a ti, ¿vale? Entonces es distinto a lo que llegas. Entonces, claro, cuando ya deja de fabricar sufrimiento, desaparece el dolor. No, vamos a ver, es que no es tan así. Si una emoción viene a avisarte de algo, tú tienes que gestionar esa emoción. Y cuando tú gestiones bien la emoción, esa emoción puede ser que cuando se presente de una forma más dulce. Por ejemplo, si yo me siento culpable por ir a trabajar y dejarme a mis hijos al cuidado de alguien, ¿no? Pues yo tengo que trabajar ese sentimiento de culpa. Tenemos por ahí el vídeo de cómo se gestiona la culpa. Tengo que descubrir al culpador, ¿no? Que es esa voz que me culpa. Tengo que descubrir al culpado, que es esa otra parte de mí que se siente culpable. Y tengo que descubrir de qué norma del código moral me está acusando el culpador. Como por ejemplo de mal padre. Una buena madre se queda al cuidado de sus hijos. Esa es una norma del código moral que yo tengo, pero que ha sido heredada de mis padres y ellos. Y hoy yo, para gestionar bien mi culpa, tengo que actualizar la norma de mi código moral. Y tengo que descubrir que una buena madre también va a trabajar por sus hijos, ¿no? Entonces, eso no evita que a la siguiente vez que yo me vaya a trabajar no me sienta culpable, pero seguramente cuando yo ponga al culpador y al culpado a comunicarse entre ellos y que el culpado le diga, oye, que esto no es así ya en estos tiempos, que esto, o sea, tenga en mi espacio interno una conversación con esas dos partes mías, poco a poco yo voy a ir modificando esa norma del código moral, con lo que, aunque se despierte ese sentimiento de culpa, porque eso no es tan fácil de quitar, ¿no? Llegaré más pronto a aliviarlo, porque descubriré que ese sentimiento de culpa es una culpa disfuncional, es una culpa que viene causada por una norma de mi código moral anticuado y que yo tengo que hacer un trabajo de actualización. Entonces,
El sentimiento sigue apareciendo, pero cada vez se presenta de una forma... A mí no me gusta la palabra control, ¿no? Porque el control es solo una herramienta de la gestión, ¿vale? Y yo lo que hago no es controlar al culpador ni controlar al culpado. Yo lo que hago es ponerlo a ellos dos a comunicarse y a descubrir que realmente es una norma del código moral anticuada, que poco a poco yo, cuando vaya a trabajar, llegará un momento en el que no me sienta culpable. Entonces no es tan fácil como descubro que una norma del código moral anticuada, ya no sufro. No, eso va a ir apareciendo, pero cada vez de una forma más suave, ¿vale? Hasta que un día venga convencida de que soy una gran madre porque vengo a trabajar, ¿vale? Entonces, nosotros, yo se lo digo siempre, nosotros no somos un aparato como el ordenador, que nosotros hacemos pum en el intro, pum, desaparece de la pantalla lo que sea, le volvemos a dar, pum, aparece otra cosa. No, nosotros no nos va a desaparecer el dolor y el sufrimiento de esa forma. Nosotros somos más como el tomate, que te echan una semilla, lo va cuidando, ¿no? Y poco a poco eso va germinando, aparece la planta y en su momento aparece un tomate que madura y entonces... O sea, nosotros somos naturaleza, no somos aparatos. Y entonces nos asemejamos más a los ciclos de la naturaleza que al intro de un ordenador. Y a lo mejor queremos que las cosas desaparezcan así, y el problema no es que no desaparezcan así, el problema es que queremos que desaparezcan así cuando no somos aparatos, ¿vale? Estamos como... Esta velocidad de la informática y de este mundo nos hace creer que nosotros también deberíamos funcionar así. Y el hombre, en ese sentido, y la mujer, no ha cambiado. ¿Se entiende eso, no? Sí. Vale, pues vamos, que estamos retrasándonos mucho. Vamos al cuestionario, ponemos nuestro correo, ponemos nuestro nombre y empezamos con la primera pregunta. En este caso son 10 preguntas, ¿vale? ¿Qué significa salir de tu mente? Poner la mente en blanco, observar los pensamientos con la mentalidad de un científico, es decir, los pensamientos no son la verdad, sino hipótesis que hay que contrastar. Y la tercera alternativa es no hacerle caso a lo que la mente nos dice. La segunda. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. ¿Vale? De poner la mente en blanco, eso que nos dicen... tenemos que aprender a meditar para no pensar, para poner... Eso es un rollo patatero. Yo no lo consigo. Eso es imposible. Vamos a ver. Me están haciendo de la meditación y yo no consigo dejar la mente en blanco. Pero es que eso... Vamos a ver. Yo es que no me lo creo. ¿Tú te lo crees? No. ¿Verdad? Ella es psicóloga también. A ver. Yo no me lo creo. Yo no me creo que eso sea meditar. Meditar, en nuestro lenguaje le hablamos, cuando nosotros utilizamos, estoy meditando sobre, eso es reflexionar, a eso no me estoy refiriendo. Cuando hablamos de meditar como una forma de autoconocimiento, no, es sencillamente ser capaz de darnos cuenta de nuestros contenidos mentales y no dejarnos arrastrar por ellos. Es decir, tú intentas observar tu respiración o observar un objeto o concentrarte sobre algo, ¿no? Tú te concentras sobre algo y cuando tú dejas de estar concentrado porque aparece un pensamiento o aparece una sensación, darte cuenta que ha aparecido ese pensamiento o que ha aparecido esa sensación. Y no estás haciéndolo bien. Cuando aparece no ocurre nada. Ese darme cuenta es justamente lo que te permite volver a hacer una respiración y volver a poner toda tu atención en la respiración o en el objeto. Hasta la siguiente vez que vuelva a aparecer una sensación, un pensamiento y vuelvas a darte cuenta y vuelvas a hacer una respiración y a volver a poner la atención. Ese es el ejercicio que hay que hacer con la meditación. A mí me lo pregunto para eso. ¿Vale? Que
para que sea, claro, en la meditación lo que estamos haciendo es entrenar la atención, ¿vale? Para salir de la mente y entrar en la vida. Pero no dejarla en blanco, en blanco no. En blanco yo eso del blanco, no sé si habrá algún gurú, yo no lo conozco. Yo, la verdad que creo que no. Entonces, observar los pensamientos con la mentalidad de científico. ¿Por qué digo con la mentalidad de científico? Porque un científico, cuando quiere investigar algo, elabora dos hipótesis, la nula y la alternativa. Eso significa un pensamiento y el contrario, ¿vale? Entonces, el científico está abierto a que sea una cosa o a que sea la otra, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos un pensamiento, soy estúpida, tenemos que ir con la mentalidad de científica. Soy estúpida o puedo no serlo. Y no me creo ese pensamiento a pie juntilla, porque el dolor, el sufrimiento aparece cuando yo me creo los pensamientos a pie juntilla. Entonces, ¿qué significa salir de tu mente? Observar los pensamientos con la mentalidad de científico, es decir, que no me los voy a creer a pie juntilla. Los pensamientos no son la verdad, sino hipótesis, que hay que contrastar. O sea, puede ser verdad o puede ser mentira, ¿de acuerdo? ¿Qué significa entrar en tu vida? Hacer lo que te apetezca en cada momento, perseguir tus metas, lo que da sentido a tu vida, dejar de estar pendiente de la vida de los demás. Yo diría la segunda. Perseguir tus metas, lo que da sentido a tu vida. Yo diría. ¿Vale? Perseguir tus metas, lo que da sentido a tu vida, ¿vale? Sabiendo que cuando yo me pongo en dirección a mi meta, van a atravesarse muchas circunstancias que me van a producir dolor. Pero el problema no es que aparezcan esas circunstancias que me van a producir dolor. El problema es que si yo tengo claro cuál es mi meta, cuando aparece una circunstancia que me va a producir dolor, no debo cambiar mi meta. Debo pararme delante de esa circunstancia y gestionarla bien. Ese electricista al que le das el chispazo, ¿vale? Y que desarrolla un miedo terrible, si su ilusión, lo que daba sentido a su vida era ser electricista, se para delante de esa situación y busca ayuda profesional o busca forma alternativa de asegurarse que nunca más le dé un chispazo, ¿no? Y cuando resuelve esa dificultad, sigue hacia aquello que daba sentido a su vida y seguramente se encontrará con otra dificultad. Si nuevamente cambia su dirección, llegará un momento en que está perdido, porque estará viviendo una vida sin sentido, porque cada vez que en su meta se interponía una dificultad, cambiaba la dirección. Y así donde llegamos a tener una vida sin sentido, ¿vale? Entonces, todo lo que se nos atraviesa cuando nos ponemos en dirección a nuestras metas, tenemos que pararnos y gestionarlo bien. Y cuando lo hayamos resuelto, seguimos nuestro camino, ¿vale? La tercera, cuando una persona evita ir a los centros comerciales porque le producen ansiedad, el problema es con el espacio específico o con las sensaciones y pensamientos que ese espacio le facilita. ¿Cuál es la...? Tenemos una persona que le da miedo a ir a los centros comerciales. La segunda. O sea, el problema no es con el espacio. De hecho, esa persona que le da esa ansiedad ir a esos hipermercados, cuando deja de ir a esos espacios, naturalmente no siente ansiedad porque no va, pero tiene todas las papeletas para que ahora en cualquier otro espacio también le dé ansiedad. Y entonces cada vez su vida se ve más reducida porque ahora ya no puedo ir a los centros comerciales.
Pero ahora es que fue un día yendo a la tienda del barrio, medio ansiedad en la calle no sé qué. Entonces va a la tienda del barrio pero sin pasar por esa calle, ¿no? Y entonces cada vez la ansiedad le va a ir dando en un sitio distinto, con lo que su vida cada vez se va a ir reduciendo más, ¿vale? Hasta que termine por darle la ansiedad encerrada en su propio cuarto. El problema es las sensaciones y los pensamientos que ese espacio le facilita. Y el problema, en realidad, es ser capaz de sentir lo que te toca sentir. ¿Que estoy sintiendo estas sensaciones? Bueno, pues las siento. Eso siempre va a ser menos grave que modificar toda tu vida intentando huir de algo que al final no vas a poder huir. Esas sensaciones te van a esperar en cualquier otro sitio. La 4. ¿Cuál es la frase que no es correcta? Fijaros, aquí tenemos que prestar mucha atención, porque aunque hayáis leído aquí cuál es la frase que no es correcta, cuantito lleguéis al final os habéis olvidado de que lo que os pide el enunciado es cuál es la frase no correcta. Entonces, ¿cuál es la frase que no es correcta? Para que la ansiedad no termine por limitar nuestras vidas, debemos evitar todas las situaciones que despiertan a la ansiedad. Aprender a relacionarnos con los pensamientos y emociones de una manera diferente. Aflojar nuestros intentos de control, que son los que alimentan la ansiedad. No perder el contacto con el aquí y ahora, así como con el sentido de la vida. ¿Qué? Yo creo que la primera. Yo no. ¿Tú no qué? Yo soy aprender a relacionarnos con los pensamientos y emociones de una manera diferente. Es la no correcta, ¿no? ¿Esa es la no correcta? Yo creo que la no correcta es la primera. ¿O esa es correcta? ¿Ve cómo, a pesar de que lo he advertido? Pero tú sabes mi problema cuál es. Claro, pero por eso tienes que incidir más, ¿vale? Estamos buscando la no correcta. Yo no me saco el título, ¿eh? Y la no correcta es evitar todas las situaciones que despiertan la ansiedad. Hablaba de lo que es sentirlo, ¿no? Hay que sentirlo. Hay que sentirlo, ¿vale? Hay un vídeo muy bueno que os tengo yo que ponerlo aquí, que es del autor del libro de Covey, el autor del libro de Sal de tu mente y entra en tu vida, que a ver si lo ponemos el próximo día. Yo me lo compré. Cómo se rinde, te lo has comprado, ¿no? Sí. Cómo se rinde él a la ansiedad. Y lo explica de una forma maravillosa y yo creo que os puede ayudar mucho a entender de lo que estamos hablando. Cuando sientes dolor emocional, debes luchar hasta conseguir desprenderme de él, evitarlo cueste lo que cueste, considerarlo un buen aliado que viene a informarme para facilitarme el camino que tengo por delante. Vale, pues estamos todos de acuerdo con que es la tercera. Sí. La siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre los humanos y los perros a la hora de gestionar la ansiedad? Que los humanos sienten ansiedad aunque no esté presente aquello que lo provoca. Y la otra alternativa es que los perros tienen más capacidad para gestionar mejor la ansiedad. La primera, ¿vale? Es decir, que los humanos sienten ansiedad aunque no esté presente lo que lo provoca. Con que le nombren aquello que le provoca ansiedad o se lo imaginen, sienten la ansiedad. Sin embargo, los perros no. Los perros tienen que tener la amenaza por delante, ¿vale? La 7. ¿Pueden los seres humanos evitar el dolor? No. La 8. Si la ansiedad ya no fuera un problema para mí, entonces podría descubrir mi dolor de presencia, que en definitiva es la ansiedad. No sufriría dolor de ausencia y las dos respuestas anteriores son correctas. Vamos a verlo más despacito. Si la ansiedad no fuera un problema para mí, si la ansiedad ya no fuera, entonces podría descubrir mi dolor de presencia, que en definitiva es la ansiedad,
y no sufriría dolor de ausencia. Y la tercera es, las dos respuestas anteriores son correctas. ¿Vale? Vamos a ver, es que el primero, los conceptos de dolor de presencia y dolor de ausencia. Podría descubrir mi dolor de presencia. O sea, la ansiedad deja de ser un problema para mí. Y inmediatamente lo que imagináis es que ya no siento ansiedad. Y eso no es. La ansiedad es un problema para ti porque intentas evitarla y al intentar evitarla no la gestionas. ¿Vale? Esa es la dificultad con el enunciado, porque cuando yo digo, si la ansiedad ya no fuera un problema para mí, de inmediato lo que pensáis es, ya no siento ansiedad. No. Vais a sentir ansiedad siempre, porque la ansiedad es algo necesario para que nosotros nos demos cuenta de que no estamos haciendo lo correcto y en un futuro nos puede pasar algo. ¿Vale? La ansiedad es una emoción, la ansiedad es miedo, pero es un miedo de algo que no está presente, de un miedo de algo que puede ocurrir. Cuando el miedo no está presente, sino que es un miedo a algo que está por ocurrir, le llamamos ansiedad. Si yo puedo sufrir ansiedad de pensar, ¿no?, que voy a suspender un examen, esa ansiedad me viene a avisar, oye, que puedes suspender un examen si no estudias más. Y ese miedo de algo que está en el futuro me permite volver al presente, ponerme a estudiar y que eso no ocurra. Entonces, la ansiedad vamos a sentirla sí o sí, porque viene a informarnos de que algo que podemos evitar haciendo una cosa distinta, no la vamos a evitar si no lo hacemos. Si no me pongo a estudiar, no voy a probarla, ¿no? Entonces la ansiedad viene a avisarme de eso. ¿Por qué es difícil esta pregunta? Porque cuando yo os digo, si la ansiedad ya no fuera un problema para mí, lo que la mayoría imaginamos es, ya no voy a sentir ansiedad. Y entonces la siguiente alternativa que dice, podría descubrir mi dolor de presencia, que en definitiva es la ansiedad. ¿Entendéis la dificultad? No. ¿No la entendéis? ¿No me explico bien? Sí, te lo explico muy bien. Es que en la primera alternativa os digo que vais a sentir la ansiedad. Podéis descubrir vuestro dolor de presencia, que es la ansiedad. Y si vosotros pensáis que no tener un problema de ansiedad es no sentir ansiedad, no os cuadra con esa contestación. Pero es que ese es el problema, que no tener un problema con la ansiedad no significa que no sintáis ansiedad, sino que sois capaces de gestionar la ansiedad que sintáis. ¿Vale? Entonces, es la tercera. Podría descubrir mi dolor de presencia, que en definitiva es la ansiedad, y no sufriría dolor de ausencia, que es todas aquellas cosas que yo hago por evitar sentir ansiedad. ¿Me entendéis ahora? El hecho de sentir ansiedad no es un problema. El problema es evitar la ansiedad. La 9. Cuando más vives tu vida tratando de evitar el dolor de presencia, menos dolor de ausencia consigues crear. Más dolor de ausencia consigues crear. Más dolor. Cuanto más vive tu vida tratando de evitar el dolor de presencia, es decir, si a mí me causa mucha ansiedad y a sitios donde hay mucha gente y yo dedico mi vida a evitar y a sitios donde hay mucha gente, más cosas dejo de hacer y más dolor de ausencia termino teniendo. ¿Se entiende bien, no? ¿Vale? Y por último, ¿qué significa esta frase? Vive bien y siéntete como quieras que te sientas mientras vive bien. ¿Esa frase es suya? No, ojalá. Ojalá yo tuviera el talento para hacer una frase así.
¿Qué va? Pues yo para mí, Vive bien. ¿Qué significa vive bien? Vamos a quedarnos ahí. ¿Qué significa? Ser feliz. no, para mí no. Para mí... Ser feliz es algo que te vas a encontrar como resultado de vivir bien, ¿no? Sí. Pero a veces, incluso viviendo bien, no siempre vas a ser feliz. Ay, Yo creo que te vas a encontrar más veces la felicidad viviendo bien que viviendo mal, pero no tienes garantizada la felicidad siempre viviendo bien. Lo que pasa es que nosotros estamos en una sociedad muy hedonista. Hedonista significa que busca el placer. sí. Y cuando yo digo vive bien, a la mayoría de las mentes se le mete en la cabeza que vive bien es disfruta mucho de los placeres de la vida. Disfrutar de la vida. ¿No? Disfrutar de los placeres de la vida. Y vivir bien es vivir Yo tranquilo. respetando los principios. Ay, yo estoy tranquila. ¿Vale? Entonces, vive bien y siéntete Bien. como quieras que te sientas viviendo bien. Exacto. ¿Vale? Hay veces que respetar los principios nos va a hacer sentir, por ejemplo, ser justo, ¿no? Si ser una persona justa puede llevarte a que tú perjudiques a tu hijo. A lo mejor tú eres el dueño de una empresa y tu hijo puede optar por un puesto maravilloso, pero hay otra persona que es más válida para ese puesto. Aunque sea... Si tú vives bien, si tú vives en base a los principios y quieres ser justo, ¿vale? Meterías al otro. Pues metería al otro. Eso no quita de que tú sentirías tristeza de que tu hijo no ocupara ese puesto. Siente esa tristeza, pero estás viviendo bien. Eres justo. Habrá poco así. ¿Eh? Habrá poco así. Yo soy Vale, pero eso significa vivir bien. Por eso digo que de eso habrá poco. Hay una frase que dice, conviértete en el cambio que tú quieres para el mundo. Es que el cambio es individual, el cambio no es colectivo. O sea, no podemos esperar a que todo el mundo haga las cosas bien para yo hacerlas, porque eso no va a ocurrir así. El cambio es individual. Tú te tienes que convertir en el cambio que quieres para el mundo. Entonces, eso es un ejemplo de una persona con un nivel de altruismo importante, pero que nos lleva a darnos cuenta de que vivir bien no siempre significa relacionarte con la felicidad, pero si eres una persona íntegra, si eres una persona con principios, ¿vale? Es que eso que nos parece, cuando nosotros lo ponemos en primera persona, nos parece que lo normal es que nosotros beneficiemos a nuestro hijo porque es nuestro hijo. No, pero que ya tenemos los contratos. Pero, perdona, después nos escandalizamos porque los políticos hagan eso. Y ella cantó. ¿Entiendes? Y enchufen, pero sin embargo lo normalizamos cuando es nuestro hijo. Es verdad. Entonces tenemos una doble moral, Sí. ¿entendéis? Eso, pues, de eso se trata, de eso se trata, de que tengamos una moral, que tengamos unos principios y esos principios los utilicemos tanto para cuando nos beneficia como para cuando nos perjudica, ¿no? Claro que tenemos que a lo mejor hablar con nuestro hijo y explicárselo de manera adecuada. Al final, ¿qué es lo que pasa al final? Imagínate que nuestro hijo no consigue ese puesto de trabajo y hacemos eso que tú estás diciendo. Después te sientas con tu hijo y le explicas, mira, hijo, este chico tiene esta formación y entonces nuestro hijo dice, bueno, pues tengo que seguir formándome. Y algo que de inmediato no lo beneficia, a medio y largo plazo lo beneficia, porque aumenta su currículum, tiene una mentalidad del esfuerzo más grande, ¿no? Y se convierte en un hombre feliz porque ha conseguido las cosas por su esfuerzo,
no porque papá. O sea, lo que se consigue fácil se pierde fácil. Esa persona no va a pelear, por supuesto, como lo pelearía si esa persona hubiera llegado por sus méritos. Entonces, pensamos que le estamos haciendo un favor cuando al final a lo mejor le estamos haciendo un daño irreparable. Pero claro, eso es mirar más allá del corto plazo. Eso es tener principios y tener coherencia. Porque lo que yo le estoy exigiendo al político, antes me lo he exigido a mí. Y yo puedo ponerme mirándolo a los ojos y decirle, es que eso no se hace. Pero no puedo hacer lo mismo si pienso hacer lo mismo yo con mi hijo si yo estuviera en esas circunstancias. ¿Vale? Pues con esto y un bizcocho, hasta el miércoles a las 12.